Bien, vamos a hablar ahora acerca de una ley fundamental dentro de nuestras vidas, la ley de dar y recibir. Esta ley se da entre sujeto y objeto. Ambas partes son importantes, ambos se complementan, uno depende del otro. Quiere decir que está en una relación recíproca entre sujeto y objeto. El sujeto entra en la acción de dar hacia el objeto y el objeto recibe. Entonces se genera esta acción de dar y recibir. ¿A través de qué? A través de la primera energía universal, que hemos dicho que es la que promueve la existencia de todo lo que existe. ¿Qué requisitos debe cumplir esta ley de dar y recibir? Primero, que alguien tiene que estar en la posición de activo, el sujeto, y el objeto en la posición de pasivo. Por ejemplo, en la posición de sujeto activo, vamos a poner a un profesor y en la posición de objeto a los alumnos. El profesor está como activo porque es el que está dando la clase, el que está hablando. En la posición de objeto son los alumnos porque están escuchando. ¿Qué ocurre si uno de los alumnos hace una pregunta al profesor? Inmediatamente el alumno está en la posición de sujeto y el profesor pasa a la posición de objeto porque está en la posición de pasivo, está recibiendo la pregunta. Eso primero. Luego, ambos tienen que estar en el mismo nivel. Sujeto y objeto tienen que estar en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Para el caso del ejemplo del profesor y sus alumnos. Si la clase que está dando el profesor es de matemática 2, quiere decir que el objeto ha tenido que pasar antes matemática 1 para que esté al mismo nivel con el profesor. Y el profesor también, si tiene más conocimiento de matemáticas mucho más avanzadas, se tiene que bajar al nivel de matemática 2 para que pueda ser entendido por los alumnos. Luego también, algo importante es que sujeto y objeto tienen que tener un propósito común. Para el caso del ejemplo, ¿cuál es el propósito del profesor? Es dar la clase de matemática 2. El propósito de los alumnos es escuchar la clase de matemática 2. Entonces ambos tienen ese propósito común. Si ambos tienen el propósito común, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un resultado que va a generar una fuerza que haga posible que exista esta clase de matemáticas. Entonces se dan cuenta la importancia de la relación entre sujeto y objeto a través de esta ley de dar y recibir. Puede existir vida. Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos aquí en la posición de sujeto al Sol y en la posición de objeto a los planetas, entran en la acción de dar y recibir. Ambos tienen el mismo propósito. El propósito de los planetas es girar en torno al Sol. El Sol da esta dirección. Entonces, estos forman lo que se llama el sistema planetario solar, ¿no? Entonces existe esto. Podemos poner otro ejemplo. En la posición de sujeto y en la posición de objeto, en un ser humano, para que exista vida, vamos a hablar acerca de la respiración. Cuando nosotros respiramos, lo primero que hacemos es inhalamos el oxígeno y luego botamos, sacamos, exhalamos. Entonces, a través de la acción de dar y recibir entre inhalar y exhalar, es que se puede mantener la vida de una persona. ¿Qué pasa si en algún momento ya no podemos exhalar? Entonces, no existe vida. De ahí la importancia que tiene que estar constantemente dando y recibiendo. Para el caso del ejemplo, inhalando, exhalando.
¿Qué otra fuerza genera esta ley de dar y recibir? La multiplicación o desarrollo. Si nosotros tenemos la posición de sujeto, un animal, macho, y en la posición de objeto, hembra. Propósito común, el resultado puede multiplicar un ser nuevo. Lo mismo aplica también para el marido y la esposa, el resultado, los hijos. ¿Qué otra fuerza da como resultado esta ley de dar y recibir? La acción o movimiento. Si nosotros tenemos en la posición de sujeto a las cargas eléctricas positivas y en la posición de objeto a las cargas eléctricas negativas, esta acción de dar y recibir entre ambas va a generar la acción eléctrica. Y así, para cualquier entidad, desde lo más pequeño a lo más grande, esta ley funciona en cualquier parte de la creación. ¿Qué otra cosa podemos hacer a través de la acción de dar y recibir? ¿Qué otra cosa se puede generar? La alegría. ¿Cómo se genera la alegría? Vamos a poner el caso del ejemplo del profesor y sus alumnos. Cuando el profesor da su clase, los alumnos se esmeran en recibir esta clase, están atentos a su clase, obviamente el profesor va a sentir alegría porque está recibiendo una respuesta de parte del objeto. La armonía. Si en esta clase del profesor, de los alumnos, de pronto llega el tutor o el director y ve esta acción de dar y recibir entre el profesor y los alumnos, ¿qué dirá el director? Que en esta clase hay armonía, porque hay comprensión entre el sujeto y el objeto. También de aquí podemos sacar de esta ley de dar y recibir la belleza. ¿Cómo se da la belleza? Por ejemplo, si en la posición de sujeto tenemos a los padres y en la posición de objeto a los hijos dan amor a los hijos en la posición de objeto y el objeto devuelve belleza, que nosotros conocemos como piedad filial. Entonces, se da a través de esta ley de dar y recibir. ¿Qué más? El amor. ¿Cómo se genera el amor? De la misma manera, ¿no? Tenemos aquí en la posición de sujeto al esposo, en la posición de objeto a la esposa. El esposo da amor y la esposa devuelve amor. Entonces, de esta manera nosotros podemos generar el amor. ¿Qué otra cosa podemos generar a través de esta acción de dar y recibir? Progreso. ¿Cómo se genera el progreso? Vamos a poner acá en la posición de sujeto al presidente de un país y en la posición de objeto a la población. El propósito común va a ser el bienestar de la sociedad. Si el sujeto tiene el mismo propósito y el objeto también, entonces el resultado va a ser que va a ser una sociedad que progresa. Pero si el sujeto no tiene el mismo propósito que el objeto, los pobladores, como muchas veces ocurre en una sociedad, lamentablemente el resultado no va a ser progreso, ¿no? Va a ser lo contrario. Y entonces, a través de esta ley de dar y recibir, se generan todas las fuerzas necesarias para la existencia, la multiplicación y la acción. Vamos a poner un ejemplo común para poder entender mucho más claramente esta ley. En la posición de sujeto, vamos a poner a una persona y en la posición de objeto, vamos a poner una bicicleta. Y ustedes se acordarán cuando empezaron, cuando aprendieron a manejar la bicicleta. Al inicio no podían dominar el objeto, pero si todos los días practicaban, va a llegar un momento en que ustedes pueden dominar al objeto. Y entonces el propósito de ustedes, que era
manejar la bicicleta, lo van a lograr. Y en ese momento van a sentir ustedes una alegría inmensa, porque tienen armonía a la hora que están manejando la bicicleta, van a sentir tanta felicidad que van a estar tan conectados que esta fuerza, ¿no?, que se genera por la primera energía universal, que la ley de dar y recibir va a generar una fuerza tal que no van a querer desprenderse del objeto porque llegaron a dominar. Obviamente es un dominio de armonía. No van a querer desprenderse de este objeto. Igual en la posición de sujeto y objeto, esposo y esposa. Si hay una relación de dar y recibir recíproca, ambos están buscando como propósito común el amor, entonces va a ser bien difícil que estas dos personas se puedan separar, porque esta conexión, esta ley es tan fuerte que los mantiene conectados, porque ambos tienen el mismo propósito. Y el resultado va a ser que exista desarrollo, que exista lo que nosotros podamos desear.